Con apoyo con máscara de reservorio, a pesar, en este caso, del oxígeno suplementario, el paciente continúa disneico. Las respiraciones superficiales. Respiraciones superficiales. A la auscultación, en este caso, pues, de ambos campos pulmonares, se encuentran sibilantes en los vértices y murmullo vesicular ausente en bases. El paciente no tolera el decúbito, a su vez se observa cianosis peribucal y distal a nivel periférico. Si vamos más allá, es un paciente que tiene, a ver, ¿dónde está? Las siguientes constantes vitales. Un paciente que está con frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, una presión entre 80 sobre 40, una frecuencia respiratoria de 42 respiraciones por minuto, pero recuerda, son superficiales. Satura 83% y a pesar en este caso que está con máscara reservoria, una concentración de oxígeno de 80%. El estado general, paciente soporoso. Ojo, soporoso. Cardiovascular, tiene bradicardia sinusal. 45 latidos por minuto, bradicardia sinusal. Respiraciones rápidas y superficiales, piel fría, pálida y diaforética. Estado neurológico, 11 de 15. Gastrointestinal, no tolera la vía oral. Ruidos aéreos, disminuidos. Genitourinario, el paciente tiene un flujo urinario de 10 mililitros hora. Metabólico, tiene una glucosa de 300, un pH de 7.01, una presión de oxígeno de 50, una presión de dióxido de carbono de 70, un bicarbonato en 32, un lactato en 8 y un exceso de base de -10. Pregunta. ¿Cómo observas al paciente con la situación clínica en la cual ha llegado y con la evaluación, en este caso cefalocadal, que le han realizado en primera instancia? ¿Qué de malo o qué en este caso premonitorio en realidad podría tener este paciente a futuro? ¿Qué consecuencias o qué complicaciones a futuro podría tener este paciente? Los leo, jóvenes, y los escucho. ¿Qué es lo que resalta más? El patrón respiratorio Patrón respiratorio. ¿Es un patrón respiratorio eficaz? inadecuado. Ineficaz. Ineficaz. A ver, dice, tiene 42 respiraciones por minuto. Te pregunto, a ver, sostén tu 42 respiraciones por minuto en 4 horas. ¿Te agotarás o no te agotarás? Sí, se agota. Claro, ya, Agota. oye, claro, y aparte las respiraciones son superficiales. Son superficiales. Si te das cuenta, dice, sibilancias en ápice. Lo más probable es que sea una crisis asmática que ha evolucionado a buen tiempo. Y las respiraciones superficiales son porque está generando un fenómeno de atrapamiento en los sacos alveolares, por eso que el paciente ya no puede respirar. Ya no Licenciado, puede ¿podría respirar. ser por una congestión pulmonar? A ver, congestión pulmonar, fíjate acá, a ver, dice, me olvidé poner acá, en este caso un datito más, sibilantes en la expiración. ¿Frente a qué podríamos estar? Sibilantes en la expiración. Expira, 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 Ah, inspira. crisis asmática. Crisis La crisis asmática. asmática, claro que sí, puede ser el fenómeno de atrapamiento, ¿no? Por la broncoconstricción no logra exhalar todo el volumen corriente, por eso que el paciente ya respira en forma superficial. Claro, asma, muy bien, Alarcón. Ahora, ¿qué más observas? Qué otro dato premonitorio de una situación casi fatal estás observando en la clínica de ese paciente? Es un paciente real, chicos, a ver. ¿Qué más observas? ¿Qué más observas? Está cianótico. Glasgow. Cianosis, Glasgow, ¿qué más? Que es obeso. Obeso. ¿Qué más? Un dato importante que está ahí, que no lo dejen Ah, pasar. frecuencia cardíaca y presión arterial. Que Su no tolera el glucosa, decúbito. su glucosa también está elevada. Frecuencia, La frecuencia cardíaca está hipotensa. Bradicardia. Bradicardia. Hipotenso también.
La frecuencia respiratoria está con una Frecuencia respiratoria. Muy bien, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, dos datos el, importantes. el pH también. Claro, el pH, acidosis, una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, claro, que si está lleno de ese CO2, ¿no? Y por la acumulación de dióxido de carbono, no es probable que el paciente, obviamente, se esté entrando, obviamente, en trastorno de estado o contenido de conciencia. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que el paciente está haciendo bradicardia? ¿Y por qué creen que el paciente, o por qué el paciente está con una piel pálida, sudorosa, diaforética y fría? ¿Qué signos o qué clínica o qué está pasando al paciente? ¿Por qué No hay una puede ser? buena, no hay una buena oxigenación. ¿Eso cómo se llama? Se está chocando. No Está hay en buena shock. perfusión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese conjunto de signos en global? Tiene un Impotencia. nombre. Está por ahí, está por ahí. Es parte de las 5 Hs y 5 Ts de las causas reversibles para paro respiratorio. Ya les dije con eso. Es uno de ellos, es uno de los elementos. Hipoperfusión. No es. Está por ahí, está por ahí. ¿Cuáles son las 5 Hs y 5 Ts? Uno de ellos es, uno de ellos es. No es shock, no es shock, no es shock. Está por ahí, es parte, es parte. Voy a poner Hipotensión. para que... Estás por ahí, Hipoxia. están por ahí. Hipoxia. Hipoxia, muy bien, la hipoxia. Ya estamos Yo hablando en también este iba a caso. decir hipoxia. Ajá, muy bien, muy bien. Que es parte, en este caso, obviamente, de un fallo a nivel de la respiración, a nivel celular, es decir, la entrega de oxígeno a nivel, en este caso, de la célula, está generando justamente este fenómeno, esta clínica, ¿no? Piel fría, pálida, diaforética. Estamos observando en este caso que hay factores depresores, en este caso de miocardio, por eso que estamos observando bradicardia. ¿No? Bradicardia sinusal, sí, pero es producto, en este caso, obviamente, de la pobre entrega de oxígeno a nivel celular. Muy bien. Entonces, ¿hay necesidad o no hay necesidad, en este caso, de entubar a este paciente y manejar la dinámica ventilatoria y oxigenatoria? ¿Qué Claro que dicen? sí. Ya, sí, había muy aparte de ello, ¿no? Por acá mi compañera menciona, ¿hay acidosis respiratoria? Claro que sí, hay dióxido de carbono elevado. La única forma en este caso de barrer CO2, es ya llevándolo al ventilador y programar obviamente en una modalidad en la cual el paciente pueda expirar más que inspirar, o sea, exhalar, prolongar el tiempo de expiración. ¿Para qué? Para que pueda justamente, ¿qué cosa? Botar y eliminar el dióxido de carbono en exceso. Teniendo en cuenta que debemos preservar una buena dinámica ventilatoria, un buen volumen corriente y a su vez también una buena presión de oxígeno en nuestro medio interno. Entonces, ¿qué paciente estamos viendo? Obviamente deberíamos estar viendo un paciente con estas características. Imagínense, ¿no? Tú ves, está con bolsa reservorio, desatura, Paciente bradicárdico, con hipoxemia. está con hipoxemia, piel pálida, fría, diaforética, taquicárdico, no, bradicárdico y ácido taquipneico, con respiraciones superficiales. Ten en cuenta que este paciente se te va a descompensar, ¿sí o no? Ahora, jóvenes, nosotros hemos visto, ustedes han visto, una práctica que quizás de repente se han asombrado o quizás de repente se han preguntado, ¿no? Muchas veces le colocamos al paciente que previamente para la preparación para instalarle o le van para prepararlo para la colocación del tubo endotraqueal, le hemos puesto una máscara de reservorio y muy aparte una cánula binasal, ambos a 15 litros, ¿sí o no? No sé si se han percatado. ¿Han observado, jóvenes? Sí, en A algunos ver, en algún momento lo hemos observado. Ustedes habrán preguntado en este Sí. caso, pues, ¿por qué? Es por esto. Este cuadrito lo hice todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Audios, por favor, compañeros, audios. ¿Sí? Muy bien. Fijémonos, por un lado, tenemos en este caso la saturación de oxígeno y por el otro lado, en este caso, tenemos justamente
los percentiles en este de obesidad. Fijémonos. Y el tiempo, ojo. Saturación y tiempo. Saturación y tiempo. Y cada color que ustedes están observando pertenece en este caso pues a un grupo, digamos, un grupo humano que se va a caracterizar en este caso por la cantidad de peso o kilogramos de peso que tiene por encima de, en este caso, de lo normal. Si estamos viendo, por ejemplo, por acá, claro que sí, personas, niños, adultos de entre 70 kilos, personas que obviamente tienen un moderado peso entre 70 un poco más y a su vez también obesos. Vamos a comparar estos dos grupos, los obesos y estos de acá, pero generalmente bien. Aquí, porque esto de acá vamos a observar en este caso la diferencia entre ambos grupos y el tiempo de apnea efectiva para poder en este caso realizar la intubación endotráquea. Si observamos, fíjate, si ustedes, digamos, son inducidos a la, digamos, le dan sedación, le dan, en este caso, digamos, analgesia, los relajan y van a ser sometidos a intubación endotráquea. Estoy seguro que todos estamos dentro de estos parámetros normales, entre 70, 80 kilos, no más de 100. ¿Qué va a suceder? Mi saturación de oxígeno, cuando yo esté en 100%, porque obviamente mi dinámica ventilatoria, mi patrón ventilatorio me lo permite, cuando yo me hiperoxigene, yo después, en este caso del sexto segundo, mi saturación de oxígeno comienza a caer. Y cae en el décimo segundo cae hasta un 90%. De lo que estaba en 100%, cae a un 90% en 10 segundos. En 10 segundos, rápidamente el paciente ya debe haber manejado, ya debe estar en este caso instalado en la vía aérea. Por eso que el procedimiento es rápido y preciso. Ojo, estamos hablando de un paciente con una buena dinámica ventilatoria, una buena amplexión, en este caso de tórax. Ahora quiero que compares el tiempo de apnea segura en el paciente obeso. Fíjate, el obeso, el color verde. Sí, lo llevo al 100% al paciente obeso, perfecto. Lo induzco mediante fármacos al apnea para poder abordar la vía aérea. Fíjate en cuántos segundos el paciente se va, discúlpame, me confundo. En cuántos segundos el paciente se va a la hipoxemia. Menos, en este caso, menos del 10%. Fíjate. ¿En cuántos segundos? En menos de 4 segundos el paciente te desatura, se va al suelo. Entonces, tiene que ver mucho justamente la dinámica ventricular y la flexión de tórax para poder determinar que ese paciente realmente te puede hacer parada cardiorrespiratoria en el momento que tú estás diciendo o estás preparando la intubación endotraqueal. Entonces, es más riesgoso o es más, digamos, te puedo decir, en los pacientes obesos, que tiene muy aparte en este caso de la parte anatómica, una posibilidad de una vía aérea difícil. El periodo de apnea segura es cortísimo, es muy corto. Entonces tiene menos de 4 segundos para ingresar a la vía aérea, porque lo contrario, el paciente te puede hacer parada cardiorrespiratoria por hipoxia. Fíjate el tiempo. Tienes 10 segundos en un paciente normal, pero ojo, tiene hasta 90%. Pero en el paciente obeso tienes menos de eso y menos tiempo todavía. Entonces es importante, en este caso, que la persona que esté abordando la vía aérea sea una persona que tenga obviamente las facultades, las capacidades y también entrenamiento importante para poder obviamente abordar la vía aérea. Y a su vez también que las personas que lo estén rodeando tengan los conocimientos y a su vez también esté preparado y entrenado ante cualquier complicación que surja durante el abordaje de la vía aérea. Ya les voy a decir por qué. Muy bien. Un minuto, jóvenes. Un minuto. Muy bien.
Entonces, vamos a hablar un poco de definición de la vía. Terrible, terrible, un ratito. Entonces, vamos a definir en este caso la secuencia rápida de intubación endotráquea, que es la administración de un fármaco inductor potente, seguida de una administración, en este caso de un relajante neuromuscular, administrado después de una preoxigenación, optimización, en este caso también del paciente, y inducir el estado de inconsciencia y relajación muscular para la intubación endotráquea. Es decir, hay una serie de procedimientos previos, en este caso a la secuencia rápida de intubación endotráquea, que tienen que ver desde la preoxigenación, preparación, inducción, administración de sedantes, relajación e introducción, en este caso de la vía aérea en este caso pues artificial. El objetivo, en este caso la secuencia rápida de intubación endotraqueal, es justamente poner al paciente en un estado de inconsciencia, relajar al paciente para poder proceder a la instalación justamente de este dispositivo supraglótico, dispositivo, en este caso, intratraqueal, con la finalidad de manejar la parte oxigenatoria y también la parte ventilatoria en ciertos casos, y tener una vía aérea definitiva. Como están observando ahí, una buena técnica de la laringoscopía es importante. No se hace palanca, como están observando ahí. Si hace palanca es una forma incorrecta en este caso de proceder. Un instante, jóvenes. Muy bien. Entonces, la intubación urotraqueal, ¿qué cosa es? Ya prácticamente este es el método de elección justamente para poder aislar la vía aérea. Consiste en la colocación justamente de un tubo endotraqueal al interior de la tráquea para facilitar el aislamiento de la vía aérea y la ventilación artificial del paciente. Es decir, que te permite aislar la vía aérea, manejar el patrón ventilatorio, de repente con un respirador artificial, administrar oxígeno suplementario, aspirar secreciones, administrar fármacos, inclusive por ahí, por ese medio. Teniendo en cuenta yo, ah, ya lo mencioné, ustedes lo han visto, este dispositivo importante. ¿Con qué finalidad se coloca este dispositivo, en este caso el circuito cerrado? Para evitar justamente la exposición de la vía aérea hacia la biomasa que existe dentro de un ambiente hospitalario. Al menos retrasa en alguna forma la colonización de la vía aérea o inferior por microorganismos, cuando yo desee, en este caso obviamente, aspirar secreciones. Entonces, si es para aspirar secreciones, sí. Administrar fármacos, sí. Y a su vez también concentrar cierto volumen corriente y que yo deseo manejar en los pacientes para tener una buena dinámica ventilatoria y a su vez administrar oxígeno suplementario y a su vez también administrar presiones positivas que pudieran distender alvéolos cuando yo lo necesite. Indicaciones en este caso para intubación endotraqueal. Recuerden, escala de coma de Glasgow menos de 8 puntos, se tiene que intubar. Cuando haya riesgo de aspiración, se tiene que intubar. En caso de anestesia general, ya hay que intubar y proteger esa vía aérea. La imposibilidad de poder tener en este caso pues una adecuada permeabilidad de la vía aérea. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una pacientita que estaba intoxicada por benzodiazepinas. Se le tuvo que entubar realmente, ¿por qué? Porque ese estado de conciencia podía generar que el paciente en el mediano o corto plazo podía broncoaspirarse con sus propias secreciones. Protección de la vía aérea, intubación endotraqueal. O en este caso la necesidad de administrar anestesia respiratoria. Pacientes que son programados para hacer operaciones. Claro que sí. En algunas circunstancias, inclusive puedes utilizarla como vía, en este caso de emergencia, en caso de reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, profesor, ¿existe una sola forma o un solo tipo de secuencia rápida de intubación traqueal? En realidad, de la secuencia rápida de intubación traqueal nacen otras secuencias, en este caso de abordaje de la vía aérea. Tenemos en este caso la tradicional, la que se practica mucho en este caso, pues en lugares ya muy controlados, por ejemplo, quizás en las UCIs, en sala de operaciones, pacientes ya que han sido preparados previamente para ciertos procedimientos específicos en las cuales ya hay un vaciado de la cámara gástrica, es un paciente que hasta 8 horas ya quizás con antelación, con el reposo gástrico y es para minimizar en este caso pues el riesgo de aspiración durante la laringoscopía.
Tenemos la secuencia rápida de intubación endotraqueal. Esta es la que practicamos en las salas de emergencia, porque es un paciente crítico que te viene de pronto y no vas a tener el tiempo, obviamente, de dejarlo en reposo gástrico 8 horas para poder abordar la vía aérea. La vía aérea es inmediata, se necesita para poder salvar al paciente y llegar a complicaciones sobre el gas. Entonces, la secuencia rápida de intubación endotraqueal. Tenemos la retardada también, que lo vamos a mencionar ahí. Oye, retardada, sí, ahí sí. Esto más que se va a caracterizar por la introducción, en este caso, de ciertos fármacos diferentes al usual. Tenemos la intubación vigil, paciente que encuentra el ventilatorio, sí, se duerme, pero a su vez no se suplanta o no se suprime, en este caso, el esfuerzo ventilatorio del paciente. Inclusive también tenemos la secuencia de intubación rápida de tipo inverso. Son varios tipos, sí, pero de las cuales en el servicio de emergencia se practica en mayor en este caso porcentaje la secuencia rápida de intubación del traqueal. En ciertos pacientes practicamos la vigil o inclusive en este caso la retardada, pero más vas a encontrar la secuencia rápida de intubación del traqueal, la cual permite al paciente llevarlo al ventilador mecánico sin ningún problema. Un poquito en este caso de definición de la secuencia rápida o la secuencia tradicional, en este caso de abordaje de la vía aérea, secuencia tradicional de intubación traqueal. ¿Qué caracteriza, como había mencionado? Al paciente está en reposo gástrico, claro que sí, estómago vacío, y preoxigenas, premedicas, paralizas y realiza la laringoscopía y obviamente la introducción del tubo endotraqueal. Hay una secuencia, obviamente, roles importantes y fármacos y funciones que se tienen que tener en cuenta al respecto para poder llegar a la laringoscopía segura. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Tenemos la secuencia rápida, la que practicamos en el servicio de emergencia. Sí, es aquella que tiene obviamente la cámara gástrica llena, el paciente viene vomitado con muchas secreciones. La importancia, en este caso, de este tipo de secuencia rápida de intubación es mantener al paciente inconsciente y paralizado para poder justamente intervenir la vía aérea y poder llegar a una ventilación segura y a su vez una oxigenación segura. ¿Lo hemos practicado? Sí, todos hemos sido parte, en este caso, justamente de esta secuencia rápida de intubación. Ahora les pregunto, ¿qué tan seguros ustedes se han sentido? ¿Han determinado una función en específico que deberían de realizar dentro, obviamente, del procedimiento? ¿Cómo se han sentido cuando ustedes han participado dentro, en este caso, dentro de las instalaciones del Hipólito Unanue, el apoyo, el abordaje, en este caso de la vía aérea? Pero les pregunto, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué han visto previamente o qué han observado? ¿Cómo se han sentido, jóvenes? ¿Nerviosos? ¿Sabían lo que estaban haciendo? ¿O todavía estaban por ahí orientándose? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo apoyo? ¿Qué Bueno, hago? al principio, como cualquier tipo de procedimiento que nosotros no hemos tenido o la experiencia de poder realizar, nos da un poco de miedo. Pero una vez que ya hicimos, o sea, a mí en mi caso, por ejemplo, ¿no? Una vez que vi una intubación, para la siguiente ya me era más, ya no estaba tan nerviosa como la primera vez, pero sí se aprendió mucho acerca de eso. Es importante en este caso. No fue la primera vez, pero estoy seguro que la segunda, la primera quizás no me fue muy bien, la segunda ya fui mucho mejor. Ya vi mis luces, mi objetivo y mi norte, ¿no? ¿A dónde y qué cosa tengo que hacer, sí o no? A ver, ¿alguien más desea compartir su experiencia? Jóvenes, 30, está solo, el 30 está con familiar. muy bien, vamos a continuar entonces. Ok. Sí, profesor, bueno, cuando la primera vez que vi una intubación allí en el hospital, primero que el paciente, como usted bien menciona, llega crítico, ¿verdad? Llega bien crítico, supuroso o sencillamente pacientes por un accidente de arma de fuego. Y realmente el escenario es impactante, entonces uno tiene que estar tranquila, ¿no? Para poder
abordar. Y aparte de eso, conocer el escenario del shock trauma, ¿no? Entonces, que como que poco a poco te vas adaptando a cómo va el manejo, ¿no? Observas naturalmente cómo inicia. Porque al inicio, ¿dónde están las cosas? Todo eso, a pesar de que ya observaste dónde están, pero ese momento como que te gana, ¿no? Porque el tiempo es así importante. Muy bien, importante, porte por su compañera, perfecto, muy bien. Profesor, Entonces, y otra cosa que también yo me pude percatar es que cada docente o cada licenciado tiene su método de trabajo, ya, está bien, interesante, muy bien. realmente, porque tú puedes actuar de acuerdo al anterior docente que tuviste, ¿no? Pero este docente maneja otra forma en la vía aérea. Y ese es Muy que bien. un poco de choque. No, no te hagas problemas, no te hagas problemas. La idea es que tú te orientes. ¿Cuál es mi función ahí? Ahí te les voy a mencionar al respecto. Fíjate, a ver, ¿qué observas en la pantalla? Te viene un paciente con estas características, está con neumonía, es un paciente que está con distrés respiratorio. Te pregunto, ¿qué podría pasar? Fíjate, ¿es un predictor o no es un predictor en este caso de una vía aérea difícil, joven? ¿Te asustarías? Dificilísimo. Todo Sí. difícil. Tiene un Sí. cuerpo extraño, ¿sí o no? Estoy seguro que inclusive en este caso los parámetros anatómicos deben estar en este caso movidos, inclusive alterados, ¿sí o no? Deben estar desplazados. Sí, la tráquea debe estar desplazada hacia un lado. Claro. Ahora, induce la sedación a este paciente. Rápidamente te puede hipoventilar, te puede hacer apnea y se va al suelo su saturación y te pasa hipoxia y paro. Ah, entonces hay que ver qué tenemos que tener en cuenta para poder evitar justamente ese fatal. Por eso es que menciona dentro de la secuencia rápida. Otra aquí. Fijémonos acá, este es el servicio, fíjate. Es un paciente que nos han traído, en este caso de prehospitalario. Sabiamente, ante el manejo, obviamente, de la vía aérea difícil, en el prehospitalario le colocaron un dispositivo supraglótico, un tubo laríngeo, el cual ha sido retirado para su reemplazo, en este caso, con un tubo endotraqueal. Fijamos por acá, paciente con collarín cervical, sí, todavía está para descartar, en este caso, obviamente, cualquier lesión a nivel, en este caso, pues, de la columna vertebral, las vías altas de la columna vertebral. Están haciendo tracción mandibular para elevar la mandíbula y evitar, en este caso, obviamente, la caída de la lengua hacia atrás. Y por acá ya están preparando, ojo, el tubo, la laringoscopia para poder justamente abordar la vía aérea y ¡fum! Introducirla, en este caso, el tubo endotraqueal. Nuestro pacientito, nuestro caso clínico, obviamente también tiene predictores de vía aérea difícil, cuello corto, obeso, la obesidad, el tejido adiposo igualmente hace que en este caso, pues que los parámetros anatómicos estén alterados, no sean los mismos, haya desplazamiento de estructuras. Bien, el objetivo en este caso de la secuencia rápida de intubación traqueal justamente es aislar la vía aérea. El acceso a la vía aérea inferior sea efectiva. ¿Con qué finalidad? De poder justamente mantener una oxigenación arterial y ventilación alveolar. Mejorar mediante una preoxigenación en el menor tiempo posible. La idea no solamente es preoxigenar, también darle fármacos y medicamentos que puedan anular cualquier respuesta voluntaria a reflejos que puedan producirse durante la laringoscopía. Imagínate, vas a hacerlo eso a un paciente que es un trauma craneoencefálico con un accidente cerebrovascular, que tiene presión hipertensión endocraniana, y no lo has dormido bien y durante la laringoscopía el paciente tiene su reflejo de oxígeno, aumenta la presión intracraneal, sangra más y se te puede morir. Tienes que dormirlo bien. Tienes que evitar el vómito y la regurgitación. Creo que esta semana pasada justo estuvimos con un grupo de jóvenes en la cual durante la laringoscopía, ¿qué sucedió? El paciente ¡buah! Regurgitó. Paciente con alta tolerancia a los sedantes. Entonces, la decisión justamente de actuar e iniciar la secuencia rápida de intubación traqueal es el primer paso justamente de manejo urgente de la vía aérea. ¿Qué tienes que tener en cuenta en la decisión de intubar? Uno, valorar la dificultad para mantener la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué más? Tienes que obviamente tener en cuenta que existe un compromiso entre iniciar la ventilación y la oxigenación pulmonar. Existe, o sea, compromiso. Es un paciente que tiene mala dinámica ventilatoria.
tiene respiraciones superficiales, está mutaquineico, está hipoxémico. Paciente que con dispositivos de oxigenoterapia convencional no vas a solucionar el problema. Ventilador mecánico. Y ten en cuenta que tienes que anticiparte del deterioro funcional del paciente. Es decir, no vas a esperar que el paciente tenga paro respiratorio o paro cardíaco. ¿Para qué? Para recién decidir entubarlo. Tienes que adelantarte a los hechos. Como nuestro pacientito de la situación clínica. Ya tienes que ir preparando, no, ese paciente se va a deteriorar. Hay que preparar el ventilador mecánico y entubar al paciente. Entonces, la secuencia rápida de intubación traqueal tiene una mnemotecnia importante que tiene que ser practicada así, sabiamente y religiosamente. Hablan en este caso justamente sobre las técnicas de las 7 Ps. ¿7 Ps, profesor? Sí, 7 Ps que están justamente inmiscuidas en ambos cuadros. Preparación, oxigenación, premedicación, sedación, paralización y a su vez también la intubación, comprobación y fijación del tubo traqueal. 7 P's que tienen que ser practicadas. Planificación y preparación. La primera P. Aquí es importante. Estas 7 P's ustedes tienen que manejarlo. Ustedes son los responsables de estas 7 P's. Hace referencia, la primera P, que es planificación y preparación, a la importancia de un equipo de profesionales preparados. Ustedes están preparándose para justamente procedimientos muy, muy especializados. Es decir, sé que soy parte de un equipo de alto rendimiento, que voy a cumplir una función en específico. Esto ya se viene practicando justamente en donde, en la RCP. En la RCP avanzada, tú tienes una función importante que realizar. Por ejemplo, la persona que está en la vía aérea se encarga de ventilar, la persona que está en el tórax comprime, y estos dos que hacen inclusive se relevan, ¿para qué? Para no agotarse. Hay una persona que está en el desfibrilador, su función justamente es analizar el ritmo y administrar descarga cuando sea necesario. Hay una persona que se encarga de administrar las drogas, administra y canta y verifica y a su vez también retroalimenta a todo el equipo a la que está administrando los medicamentos cuando sea necesario, obviamente. ¿Quién más tenemos? Tenemos un líder de equipo, un líder que se va a caracterizar por el manejo de, ojo, de las personas y también del escenario. No va a perder la calma. No va a enloquecer y no va a terminar gritando, perdiendo obviamente los estribos. Ese no es un líder. Muchas veces la persona que dice, sí, manejo el escenario y terminan perdiendo obviamente la paciencia y son los primeros que se desesperan. No, el líder maneja el estrés, maneja situaciones críticas. ¿Para qué? Para mantener conectados a todo el equipo mediante un circuito de comunicación efectiva, clara y concisa. Clara y concisa. Y también tenemos por ahí un encargado del registro. Fíjate, cada componente de un equipo de alto rendimiento, y solamente, ojo, para la RCP, este esbozo de equipo de alto rendimiento también se ha llevado hacia la secuencia rápida de intubación traqueal. También hay componentes que dentro del equipo que realizan una función en específico. Si ustedes han percatado, si son bien, pero bien así, curiosos, en la vía aérea generalmente hay dos personas. Un primer entubador y un asistente de la vía aérea. El primer entubador realiza la laringoscopía. El asistente, ¿qué hace? Fíjate, asiste a la aspiración, cambia las ondas o depende del tubo endotraqueal, otro número de tubo endotraqueal necesario. Alcanza la buggy. Asiste a la broncofibroscopía. Esto es justamente lo que ustedes realizan. Muchas veces digo, por acá venga, jovencito, usted va a asistir a la intubación endotraqueal. Usted va a entregar el tubo endotraqueal. Usted va a retirar la guía. Usted va a insuflar el CAF. Usted va a colocar, en este caso, pues la bolsa de reanimación cardiopulmonar para poder comprobar qué cosa. Que el tubo realmente está instalado, en este caso, pues en la vía aérea inferior. Ustedes están practicando ahí. Sí, aquí están. Aquí están. La persona que está al costado se encarga de qué? Se encarga de aspirar, de hacer presión cricoidea, de otras maniobras para poder justamente observar la vía aérea inferior, específicamente la glotis.
Hay una persona en específico que está en las drogas y en acceso venoso. Hay un líder de equipo que está monitorizando la función de cada uno de ellos y hay otra persona que está registrando. Acá estoy yo, registrando lo que están haciendo. Ahora les pregunto, ¿han observado o no han observado la distribución, en este caso del equipo, para la secuencia rápida de intubación de traqueal en el servicio? ¿Lo han observado o no? Ustedes, ¿dónde se han ubicado? ¿En cuál, en este caso, de estos 6 elementos importantes que participan en la laringoscopía y el abordaje de la vía aérea se han colocado jóvenes? En drogas y acceso. Drogas y accesos. Yo me encargo de las drogas y el acceso vascular, ¿sí o no? No me distraigo, yo me quedo ahí. Porque de repente el paciente no se ha dormido bien, yo no voy a estar corriendo, ¿sí o no? Yo estoy con mis drogas acá al costado y enseguida yo cargo más o de repente agrego otra droga más. Muy bien. ¿Dónde más se han ubicado jóvenes? Estaba de asistente de vía, drogas y acceso. Esos dos. Perfecto. Muchas veces corres en esas dos funciones, ¿no? Asistes y estás en las drogas, asistes, pero ten en cuenta que es una labor muy tediosa. Además, el riesgo a error es alto, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde más se han ubicado? A ver, ¿quién no se ha ubicado en alguno de estos 6 elementos? De repente, profesor, no sabía cuál es mi función. Yo estaba parado aquí. Séptimo elemento, sin función asignada. Octavo elemento, sin función asignada. De repente por acá estaba metiendo la cabeza para ver la glotis, sin función asignada. ¿Qué estaría haciendo, jóvenes? Sería un elemento distractor, ¿sí o no? Sí. Claro, entonces no deseo eso, yo deseo participar del equipo y tengo una función determinada. Yo sé que estoy asistiendo a la vía aérea, me quedo asistiendo a la vía aérea. ¿Estoy en las drogas? Estoy en las drogas. Estoy en el costado haciendo presión quicoidea, aspirando secreción, estoy ahí ayudando. Todos tenemos una función. ¿Con qué finalidad? De no perder, ojo, no perder la comunicación entre el equipo. Imagínate, ¿no? Digo, licenciada, por favor, la comunicación tiene que ser clara y sencilla. Le digo, licenciada, por favor, cárgueme 150 microgramos de fentanilo. Y recibes la información de 150 microgramos de fentanilo. Si yo sé que el fentanilo viene 0.5 miligramos en 10 mililitros, ¿cuánto voy a cargar? Y me piden 150 microgramos. 3 cc. Hasta que calcules y saques tu regla de 3 simple, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Será una decisión, si es que de repente yo no tengo noción de manejar en este caso esas conversiones. Quien está en contra, el tiempo en contra es el paciente, ¿sí o no? Sí. O de repente dice, licenciada, por favor, cárgueme 5 centímetros cúbicos de 5 mililitros de midazolam. Y tú dices, ¿qué midazolam? Si tengo midazolam en presentación de 5 miligramos y de 50, ¿cuál cargaré? Y ante tu duda, no preguntaste, te cargas 5 mililitros de midazolam de 50 miligramos y se lo colocas al paciente y el paciente se hipotensa y lo mandas al de San Pedro. Puede pasar, ¿sí o no? Entonces, ante la duda, ¿qué tienes que hacer? Repreguntar. Tengo que preguntar, ¿cuántos mililitros son? Y ten la seguridad que vas a recibir la información nuevamente en forma clara. 5 mililitros, licenciada, de 5 miligramos. Si habla de fentanilo, 3 centímetros cúbicos del fentanilo que se encuentra ahí. ¿Tienes una información más clara, sí o no? No hay que hablar en difícil, hay que hablar en forma práctica. ¿Por qué? Porque estamos en un circuito en la cual la comunicación tiene que ser clara y efectiva, que hayas recibido adecuadamente la información y que puedas, obviamente, cumplir la función que se te ha, en este caso, pues, brindado. Uy, borramos esto acá. Entonces,
Sí, mucho, ojo, muy aparte en este caso de saber mi posición en el equipo, en este caso de alto rendimiento para la intubación endotraqueal, cuál va a ser mi función específica, cuáles son mis roles y mis funciones, también tengo que obviamente preparar mis materiales. Tengo que tener mi sonda de aspiración flexible, tengo que tener, ojo, mis sondas de aspiración rígidas, mi cánula Yankauer que hemos utilizado ahora último, en caso de secreciones muy densas, espesas. Pues, a su vez también tengo que tener mi equipo de aspirador operativo y ya ha funcionado, ya funcionante y operativo. No me voy a poner a armar a última hora el equipo desesperadamente cuando el paciente está que bota secreciones por todos lados, el paciente está broncoaspirándose y yo recién estoy buscando, cosa llama el canestra, estoy armando mi bolsa de aspiración de secreciones. Eso sería un error. Desde el ingreso al servicio ya tengo que estar observando que todos los equipos tienen que estar operativos y inmediatamente listos para ser usados. ¿Qué más? Tengo que tener mis diversos dispositivos de oxigenoterapia a la mano, tengo mi cánula vinasal, mi bolsa de reservorio, tengo mi cosa en este caso, tengo mi cánula, en este caso mi cánula de mayo. Para eso justamente le mencionamos, sí, licenciada, por favor, revisemos los equipos, que estén todos disponibles y operativos, que todo lo tengamos, revisemos dónde está la ubicación de los materiales, es por algo, porque en ese instante cuando necesitas, yo ya sé dónde está y voy a buscarlo directamente. De repente no he revisado tal ubicación de mis materiales y cuando te diga, por favor, licenciada, pásame el tubo de mayo y tú no sabes dónde está. De repente tu primer día y estás desorientada en el servicio, no sabes dónde están las cosas. Retrasamos, en este caso, el trabajo con el paciente. Tu dispositivo de oxigenoterapia, ¿dónde está mi bolsa de reanimación cardiopulmonar? De repente está desarmado, está recién lo han lavado y está todo desarmado. De repente no tiene, en este caso, la válvula de pivot, de repente no tiene, en este caso, la conexión de oxígeno. Todo tiene que estar operativo. Y a su vez prepararnos. Estamos de repente frente a una vía aérea difícil. Hay que estar en este caso ya viendo las circunstancias en las cuales puede haber algún tipo de complicación. Fíjate, un cuello corto, por diversas circunstancias. Tener en cuenta también en este caso pues los parámetros anatómicos. Fíjate, hay un test de Mayampi, ¿no? En este caso que estoy viendo justamente ante la apertura de la vía aérea, la posibilidad en este caso de que de repente la vía aérea o la glotis esté muy anterior, que no se pueda observar a la simple laringoscopía. Es una vía aérea difícil. O de repente tengo un tiro mentoniano muy anterior o muy posterior. También es un predictor en este caso de vía aérea difícil. Y ya recuerda, claro que sí. Yo me acuerdo, no sé muy bien a quién le he dado el ventilador, los materiales, para que me arme y me cicle el ventilador. Le di, se lo llevó y terminó por ahí distraído. El escenario la distrajo y dejó las cosas a un costado. Como que procrastinó en medio, en este caso, de un evento así crítico. Es importante, si te dan una función, la cumplas. Si te digo, por favor, prepara el ventilador mecánico mientras estamos preparando al paciente, tu función es ciclar y preparar el ventilador con todos los dispositivos, obviamente de barreras, los filtros, ya vayas prendiendo, vayas ciclando, que estés adecuadamente operativo el ventilador, vayas midiendo la talla del paciente, vayas calculando el peso ideal de ese paciente. ¿Para qué? Para poder hallar los volúmenes correctos y evitar barotrauma o volutrama en el paciente cuando se inicie la ventilación mecánica. Bueno, es un ventilador en este cuarta generación, los Vela o los Biasis que mencionamos. Muy buenos, muy guerrerazos. No los tenemos, pero muy buenos. Prepara el ventilador, cicla el ventilador, vayas buscando ventilación mecánica protectiva. Que los volúmenes corrientes, obviamente, ya estén adecuadamente programados. ¿Para qué? Pues justamente para evitar la hiperinsuflación, en este caso de los sacos alveolares. Y acá uno chiquito, no me te traigo, de repente, no lo tenías en mente. Cálculo del peso ideal. De repente tu ventilador es un ventilador de cuarta generación, sí, es táctil, sí, pero no calcula el peso ideal del paciente. Entonces te ves obligado tú a calcular el peso ideal del paciente para poder programar los volúmenes corrientes. Un ejemplito les hago acá. A ver. Vamos a ustedes, en caso de ustedes, a ver. Un peso de ustedes, chicas, a ver. Una talla en específico. A ver, ¿quién desea dar su
su talla, antropométrica, chicos. Una talla. 169. 169 varón, 169 masculino. Vamos a utilizar la primera fórmula. 169. La altura en este caso de su compañero es 1,69 m. 1,69 m le vamos a restar 1,52.4 m. ¿Cuánto sería? Hacemos la sustracción. Hacemos la sustracción. ¿Cuánto sale, jóvenes? Y lo multiplicamos por 0,91. 0,91. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Y le sumamos 50. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver. A ver si nos ayuda, por favor. ¿Cuánto saldría en este caso la ecuación? 67. ¿67? ¿Todos listos? Muy bien. Entonces, el peso ideal de su compañero sería 67 kilogramos. Peso ideal, ojo, peso ideal. Voy a poner acá, peso ideal. La fórmula, en este caso, para poder hallar o para poder, en este caso, calcular los volúmenes corrientes que le vas a dar al paciente en el ventidor mecánico, te dice, ¿no? Es de 6 a 8 mililitros por cada kilogramo de peso. ¿Cuál es el rango mínimo y el rango máximo, jóvenes? A ver, 67 por 6 y 67 por 8. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, jóvenes? 67 por 6, 402. A ver, ¿cuánto sale? 642. 442. ¿Y el rango máximo? 536. 536. Muy bien. Estos son los volúmenes corrientes ideales que, que a tu compañero le vamos a programar en el ventidor mecánico, entre 442 mililitros a 436 mililitros. Dentro de este rango no vamos a estallar los pulmones. Si está volumen, no le vamos a provocar un volutrauma. Si está presión, no le vamos a provocar un barotrauma. A ver, ojo. Ahora, yo te pregunto, quizás no conocías esta fórmula. Y de arranque, discúlpeme el término, le programaste con el peso que tiene tu compañero. Joven, ¿cuánto pesa usted? 78. 78, muy bien. Su compañero ahorita está pesando 78 kilos. 78 kilos. Viene al hospital y nosotros, sí, 78 kilos pesa nuestro compañero y le vamos a trabajar la fórmula, esta fórmula. Bien, ¿cuánto sería el volumen máximo y el volumen mínimo teniendo en cuenta 78 kilos? 78 por 6, ¿cuánto sale, jóvenes? 468. 478. 68. ¿68? 68. 68. 68. ¿Y el volumen máximo? 624. 624. Mira, fíjate la diferencia entre los valores mínimo y máximo. Imagínate, yo me vuelvo loco, ¿no? Claro que sí, de repente yo agarro, le programo 624 mililitros. Lo voy a terminar lesionando a su compañero. Por favor, chicos, de la verdad. Un barotrauma. Claro que sí, barotrauma o volutrauma, ¿sí o no? Sí. Y cuando aspire secreciones voy a aspirar sangre, jóvenes, y encima va a tener neumotoras, voy a tener enfisema subcutáneo, voy a decir, ¿por dónde ha salido este aire que se está extrapolando que está fugando de la caja torácica?
Y por mucho volumen también que voy a producir enlentecimiento de retorno venoso, bajo gasto, y el paciente se te va a hipotensar, tu compañero se va a chocar. Por mucho volumen intratorácico. No. Ahora, tenemos en cuenta, fíjese, si tu compañero pesa, su peso ideal es 67 kilos, con 78 kilos tu compañero está fuera de su peso ideal, está gordito. O sea. ¿Se entendió esta parte, compañeros? ¿Jóvenes, colegas? Ya la borré. Sobrepeso. Sí, Listo. profesor. Dieta. Entonces, está fuera de dieta. Esta fórmula igual, ojo, hombre y No. mujer, cada uno tiene su fórmula, chicos, ¿eh? Si es que su ventilador no ofrece, obviamente, la posibilidad de hallar el peso ideal. En cambio, los ventiladores que tenemos ahí, ya, bueno, ya de por sí nos ofrecen el peso ideal, ya tenemos los rangos y ahí rápidamente los calculamos. Ahí nada más solamente los valores máximos y mínimos con las alertas que te lanza el ventilador. Pero en cambio hay ventiladores que no hacen eso. Entonces, importante tenerlo. Profesor, en el caso del Hipólito, lo programan, creo que es con la talla, Con ¿no? las tallas. Directo Claro que sí. lo ponen la talla y automáticamente lo programan. Sí, y el ventilador ya te lanza el peso ideal y los volúmenes corrientes ideales para tu paciente con la talla que tenemos. Por eso dice hombre y mujer, todavía te da la opción de elegir la opción hombre o mujer, porque calcula automáticamente el peso ideal y los volúmenes ideales para el paciente. Profesor, ¿y el ventilador Vela tiene esas opciones? No, ahí tú Ah, tienes que calcularlo, ok. ¿sí? Ah. ¿Sí? ¿Tienes ventiladores Vela en tu institución? Sí, he visto que estoy yendo a la nueva sede. Son Ya, Vela. tómale foto aquí, un screenshot y ya llévatelo ahí tengo como reglita, si es que no lo tuviera. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. Listo, listo. Vamos a ver, preparación. Hay que estar, no solamente hay que tener los materiales de la fórmula y el ventilador todo listo, sino que también los medicamentos, todo. Claro que sí, por eso le hacemos, cuenten el coche paro, chicos, qué cosa tenemos y qué no tenemos. Tenemos lidocaína, tenemos fentanilo, no, de repente no tenemos, hay que prestarnos. De repente tenemos midazolam o no, tenemos a la mano, en este caso propofol, tenemos a la Ah, mano pero también, ojo, ketamina, tenemos ketamina, ¿no? Hay que tener, de repente estamos desabastecidos. ¿Tenemos o no tenemos rocuronio? En este caso, rocuronio. No usamos rocuronio en el servicio. Usamos más, en este caso, becuronio. ¿Nuestros equipos de laringoscopía estarán operativos? ¿Tendrán pilas? ¿Estarán cargados? ¿Tenemos todas las hojas completas? ¿Tenemos nuestras palas rectas de repente? ¿Necesitamos otro tipo que en este caso de repente desean utilizar una pala recta? De repente es un paciente de cuello corto, un niñito, un bebito. Tenemos los tubos endotraqueales debidamente, en este caso, seteados. Recuerde cuando vamos a utilizar un tubo, preguntamos, ¿qué número de tubo necesitamos? Perfecto. Te dice, no, yo quiero un 8575. Vamos a ver, depende del parámetro o depende de las condiciones anatómicas, en este caso, del paciente. ¿Qué más tenemos que hacer? Comprobar que el balón de neumotaponamiento esté operativo, que no esté perforado. Por eso que inflamos y desinflamos y colapsamos el balón, si no, inflamos para ver si está perforado o no. Si está perforado, botamos otro tubo y buscamos otro. No vamos a esperar comprobar que el balón, cuando ya está instalado el tubo, está perfectamente en buenas condiciones, porque si no tendríamos que volver a cambiar el tubo y ese es otro tiempo más en la cual tenemos que mantener al paciente dormido y se puede morir. Tenemos que tener los tubos de todos los tamaños, todos los tamaños. ¿Con qué finalidad? De que ante cualquier eventualidad necesitamos en este caso cambiar a un tubo de menor diámetro o de mayor diámetro. Lo ideal, en emergencia, en adultos, usamos tubos entre 8 y 8.5. ¿Por qué tiene mayor diámetro? Claro que sí, ofrece menor resistencia a los volúmenes corrientes. Mientras tubo más chiquito, mayor resistencia, no nos conviene, por eso que usamos el mayor exponente, 8.5 o 8. Pero si vemos un paciente muy delgadito, chiquitito, obviamente no vamos a ponerle un 8.5. Terminaríamos lesionando la laringe. Lo fracturamos y se nos complica el paciente. Me ha pasado, profesor, por ejemplo, que el CAF ha venido roto de fábrica y Ah, felizmente había comprobado antes de ponerle el tubo. Y perfecto. Ha cumplido con la primera P, preparación y planificación. Muy bien, ¿sí o no? Muy bien. Es importante. Imagínate que hubieras colocado y al final ya el tubo instalado está perforado.
¿Te imaginas otra vez retirar el tubo, colocar, preoxigenar y otra vez? Porque si tú ventilas un tubo perforado, todo ese volumen corriente va a fugar por las zonas donde no está aislando, en este caso en el motaponamiento, y bueno, esos pulmones no se van a terminar insuflando. El paciente va a desaturar y se te puede morir. Muy aparte de ello, también tenemos que tener otros dispositivos supraglóticos. Siempre de emergencia, de repente es una vía aérea difícil, tienes que tener tubos laringios, combitubo. Aquí, estoy seguro que lo han visto. Nuestra guía Boogie. Es Ujú. claro que sí. En situaciones de emergencia, cuando ves que la laringoscopía es difícil, así, la laringoscopía tradicional es difícil, utilizamos este instrumento. Es interesante. ¿Ya? Y nos saca de condiciones difíciles. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Tu monitor operativo. Monitor operativo. De repente tu monitor no tiene buen saturómetro, ¿no? O de repente no toma la presión arterial porque no tiene, y de repente consume el ramal operativo. Estás corriendo a buscar otro saturómetro. Monitor tus instrumentos bien operativos. No voy a decir nada al respecto, pero siempre hacemos magia ahí, pero hay que luchar contra todo ello. Recuerden, tenemos que tener nuestro equipo de succión, nuestros dispositivos de oxigenoterapia, nuestros fármacos, equipo de vía aérea difícil, nuestro equipo de monitoreo y nuestros equipos, nuestro coche de paro operativo. Uy, bueno, vamos a pasar. Bueno, sí, sigamos. Yo sé que estamos ya contra el tiempo, compañeros. El tema es interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Luego, preoxigenar al paciente. Preoxigenar al paciente. Si el paciente tiene todavía un esfuerzo ventilatorio presente, preoxigena al paciente. No vas a preoxigenar a un paciente que no tiene esfuerzo ventilatorio. De nada te sirve. A ese se denomina, ahí se le coloca el tubo endotraqueal, inclusive hasta sin sedación. Pero si el paciente todavía tiene distrés respiratorio, por ahí está, tiene esfuerzo ventilatorio presente, preoxigénalo. Profesor, ¿cómo lo voy a preoxigenar? Fíjate acá, bolsa de reservorio, 15 litros, cánula binasal a 15 litros. ¿Con qué finalidad? De poder prevenir durante, en este caso, la inducción y a su vez la inducción al apnea para la intubación traqueal, la hipoxemia. Yo saturo a ese paciente, desnitrogenizo a ese paciente, hago que la vía aérea superior e inferior esté impregnada de ¿qué? De oxígeno a altas concentraciones. Y así te evitas, durante el periodo de inducción a la sedación, que el paciente se te vaya a caer su saturación de forma brusca. Entonces, cuando vamos a intubar al paciente, ya saben qué van a hacer. Su máscara de cebolla y su cánula binasal. Los dos a 15 litros. ¿Se acuerdan el cuadrito? ¿Qué tenemos que evitar? Que durante el periodo de apnea inducida por los sedantes, el paciente se nos caiga abajo de su saturación en pocos segundos, pero eso lo evito preoxigenando al paciente, preoxigenando al paciente. Perfecto, has preparado tus materiales, has preoxigenado al paciente, ojo, tienes preparado tus materiales, has preoxigenado al paciente, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a premedicar. Oye, discúlpeme. ¿Cuál es la idea de premedicar? Si tengo un paciente con trauma craneoencefálico, evito que aumente la presión intracraneana. Si de repente tengo un paciente con muchas secreciones, evito la descarga simpática y disminuyo en este caso la exacerbación, en este caso la hiperactividad bronquial. Por eso lo hago con medicamentos. Recuerden, hay una respuesta fisiológica a la intubación de traquea que puede ser una potente descarga de energía que implica taquicardia, hipertensión, inclusive en este caso aumenta la presión intracraneana. Aquí hace referencia a ello, que durante la laringoscopía y la introducción de tubo endotraqueal puedes producir maniobras vagales que pueden aumentar la presión intracraneal, inclusive también la aparición de arritmias. Entonces vas a utilizar en la premedicación tu mnemotecnia LOAT. LOAT. ¿LOAT, profesor? LOAT. LOAT. L. ¿L de qué? Lidocaína. ¿Se acuerdan? Profesor, ¿por qué le estoy colocando lidocaína? Sí, disminuye la presión intracraneana. Ojo, también previene arritmias, porque la lidocaína es un antiarrítmico cuando lo utilizas por vía intravenosa. Aunque también, ojo, recuerda, también es un anestésico local. Pero por vía intravenosa, fíjate las funciones que cumple. ¿O de qué, profesor? Opioide. ¿Qué opioide utilizamos después la lidocaína, jóvenes? ¿Lo han utilizado? El fentanilo. Claro que sí, el fentanilo. Lidocaína, su fentanilo, claro que sí. Manejas el dolor al paciente.
evitas o promueves en este caso un confort para poder, obviamente, ingresar a la sedación. Atropina, no usamos tanto atropina, nosotros nos hemos centrado más que todo en la lidocaína y opioide, pero está dentro de la guía, que la atropina en este caso obviamente está restringido a ciertas situaciones en las cuales haya bradicardia. Y la dosis de desfasciculante o bloqueador neuromuscular. Algunos galenos inducen, en este caso, pues justamente aquí, a la parálisis. Ahí está. A ver, audio, jóvenes, por favor. Algunos galenos inducen aquí a la paralización o en este caso neurobloqueante neuromuscular. ¿Con qué finalidad? De que cuando llegue, en este caso, o se acople al mismo tiempo, en este caso de lo que corresponde los efectos de la sedación, el paciente ya está paralizado y está obviamente también dormido. Algunos no, ¿por qué? Porque recuerda, imagínate, es como si yo te colocara en esta etapa de la premedicación un neurobloqueante neuromuscular. Tú vas a sentir todavía los ruidos, vas a estar paralizado, pero vas a sentir y escuchar y a su vez ver en tu medio que te rodea. Sí, no se tiene dolor, pero todavía estoy escuchando a las personas. Me voy a desesperar. Y en ciertas circunstancias, si es que lo induzco en este momento, puede aumentar la presión intracraniana y provocar sangrado. Y es lo que no quiero en la vida. Sigo premedicando, profesor, ya sé, voy a usar lidocaína, voy a usar fentanilo, fíjate la dosis. Fentanilo, 3 microgramos por cada kilogramo de peso. Si mi paciente pesara 50 kilos, usaría 150 microgramos. Los inicios entre 2 al tercer minuto, efectos hasta 30 minutos después. Dura, y después tienes que volver a administrar. Un paciente que te pesa 70 kilos, si usa la lidocaína, le colocaría, fíjate, 5 mililitros. Yo sé ya, pesa en promedio 70 kilos, 5 mililitros intravenoso, lento intravenoso. Fentanilo, yo sé que en este caso si se pesa 70 kilos, voy a utilizar en este caso pues 200 microgramos, 4 mililitros de fentanilo. Perfecto, lo administro. Ya tengo ya un valor sólido ya. Acá te tengo en este caso un poco más de información. Muy bien. Mi lidocaína, he preparado mis materiales, he preoxigenado, he premedicado, le he dado lidocaína, fentanilo. Ahora viene la inducción, la parálisis e inducción. Profesor, ¿qué vamos a utilizar? Tienes una serie de drogas aquí, desde propofol, fentanilo, midazolam, ketamina, etiomidato, succinilcolina, rocuronio, una gama de medicamentos. Si yo lo voy a paralizar con etomidato, que no tenemos en que no tenemos en el hospital y creo que tampoco está en el petitorio nacional, sería ideal. Sus efectos ideales, ojo, es que es un medicamento de rápido inicio, es decir, te duerme rápido, te duerme rápido. Es un potente depresor del sistema respiratorio. Hay un detalle, fíjate que dice en rojo, menor efecto hipotensor que el propofol. Es decir, no lleva rápidamente, ¿qué cosa? A la hipotensión al paciente. Es algo que no me conviene. Muchos pacientes después de la intubación están hipotensos y estamos iniciando inmediatamente vasopresores. ¿En qué pacientes está indicado? En pacientes con inestabilidad hemodinámica. Es bonito, sí. Es excelente para sedación con poca, en este caso con poca hipotensión. Hay un detalle que suprime la producción de cortisol suprarrenal. Sí, efectos secundarios, aunque no querramos. ¿Lo tenemos en el Perú? Bueno, hasta ahora, entre mis 15 años de haber laborado, no he visto este fármaco. Siempre ha estado, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí en la guía, en el esquema, pero nunca lo hemos visto. Si ustedes lo han visto, de repente alguien me podría comentar al respecto. Midazolam, ya lo usamos poco. Hemos visto poco midazolam. Una benzodiazepina que actúa sobre los receptores GABA. Fíjate los efectos deleterios. Posible hipotensión secundaria, vasodilatación sistémica, depresión miocárdica, se debe disminuir las dosis en pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes hipotensos, no usamos midazolam. Tenemos en presentación de 55 miligramos. Efectos beneficiosos, potente, en este caso pues amnésico relacionado a la dosis. Amnesia, produce amnesia. Por eso los pacientes que salen de midazolam, después de haber estado una semana en ventilación mecánica, salen como locos, con mucha resaca.
Y terminamos sujetándolo ahí a la cama, ¿para qué? Porque están como resaqueados. Ese es lo malo de midazolam. Contraindicaciones, no usamos cuando el paciente está hipotenso. Propofol, estoy seguro que lo han visto. Claro que sí. En diferentes presentaciones, esa solución lechosa disminuye la presión intracraneana. Pero ¿a costa de qué? En este caso, de hipotensión. ¿Hipotensa al paciente? Sí. Aunque disminuye la presión intracraneana, claro que sí. Tiene dos efectos, uno deleterio y bueno. Contraindicación, beneficios. Produce broncodilatación. Muy bueno en pacientes con insuficiencia respiratoria. Contraindicaciones. Hipotensión relacionada a la dosis. Puede hipotensar al paciente. Ketamina. Claro, lo hemos visto, lo hemos utilizado, ¿sí o no? Potente disociador. Disociador. Los efectos secundarios son que produce taquicardia, hipertensión, inclusive broncodilatador en aumento, inclusive puede aumentar en este caso las secreciones salivares. Sí, lo hemos utilizado. Disocia, no deprime el sistema respiratorio, es decir, el paciente se duerme pero sigue ventilando espontáneamente. En ciertos pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes con agitación psicomotriz lo utilizamos. Como digo, no, en este caso no promueve, en este caso la hipoventilación, más bien conserva el patrón ventilatorio o la respiración espontánea del paciente. Contraindicaciones, uso controversial en pacientes con hipertensión endocraniana. Es decir, este medicamento puede aumentar la presión intracraneana. Parálisis e inducción. Ojo, estamos aquí. Ahora hemos pasado de los sedantes hacia los bloquetes neuromusculares. Tenemos varios. Valcuronio, rocuronio, rapacuronio, succinicolina. Dentro de ellos hemos utilizado hasta becuronio, rocuronio y succinicolina. Succinicolina es carísimo, en realidad. Más económicos es becuronio y rocuronio. Claro, en sus diferentes presentaciones, polvo liofilizado, en este caso el becuronio, y hay una solución ya constituida de rocuronio. ¿Qué hace este fármaco? Paraliza los músculos del paciente. Ya no se mueve. Se entrega. Y por lo tanto, tiene la posibilidad de realizar la intubación endotraqueal. Muy bien. Has preparado tus materiales áspero oxigenado. Un instante, jóvenes. Viene la parte del posicionamiento y la protección. Un minuto, jóvenes. Muy bien, jóvenes. En esta parte, y recordemos, tenemos que colocar el paciente a la altura, en este caso, de la cintura de la persona que va a hacer la laringoscopía, lo más pegado, en este caso, la parte cefálica hacia la parte de la cabecera, y a su vez, alinear los ejes. Recordemos que muchas veces, si el paciente no tiene ningún tipo de lesión a nivel cervical, se puede hacer la maniobra de frente mentón con la finalidad justamente de alinear el eje laringio con el eje faringio, y así puede exponer, en este caso, la vía aérea. Ese procedimiento lo hace en este caso la persona que va a hacer la laringoscopía. Si lo coloco al paciente en una posición, en este caso, pues de olfateo, no voy a alinear los ejes y por lo tanto no voy a poder observar la vía aérea del paciente. Entonces, una vez alineado, se puede hacer la maniobra de frente mentón, se puede hacer tracción mandibular en el caso de pacientes que sufren algún tipo de trauma. En el caso que no se observe adecuadamente, en este caso, pues las cuerdas vocales, se puede hacer la maniobra de Burke o de Schelling. Voy a colocar aquí. Fíjate, en la maniobra de frente mentón, ¿cómo se alinean los ejes? ¿Qué más? En el momento, esto de acá, estoy seguro, en algunas circunstancias lo han observado. En este caso, pues la maniobra que consta en tres movimientos.
maniobras la tráquea hacia adentro, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Con qué finalidad de poder observar, hacia la derecha, disculpe, con la finalidad de poder observar, en este caso, las cuerdas vocales? Y la persona que está haciendo la laringoscopía introduzca, en este caso, adecuadamente el tubo una vez que se expone, en este caso, la vía aérea inferior. La presión cricoidea en realidad ya no se hace, ya no se realiza mucho por el riesgo, en este caso a broncoaspiración. Muchas veces realizas este procedimiento y este procedimiento no asegura obviamente que no haya reflujo gástrico. Esa es la finalidad en este caso de este procedimiento de la vía aérea. Ahora, ¿qué más? Recuerda que dentro, en este caso del momento de la laringoscopía, tú vas a evaluar eso. En este caso, pues, la exposición de la, en la laringoscopía, la observancia, en este caso, de las cuerdas vocales. Hay un determinante, fíjate, el tamaño de la lengua, en comparación en este caso con la mandíbula, que puede estar asociada en este caso a la exposición de las cuerdas vocales. Haces la laringoscopía y observo. Claro que sí. Fíjate ahí, cuerdas vocales expuestas. Perfecto. Tengo ya obviamente una visualización clara. Sin retirar la mirada, en este caso de la vía aérea inferior, yo con mi mano pido el tubo endotraqueal. No vayan a alcanzar el tubo con todo y bolsa. No vayan a alcanzar el tubo por la parte, en este caso, digamos, donde cual se conecta el ventilador mecánico. Muchas veces han alcanzado al revés el tubo. Ustedes ya tienen que deslizar el tubo, alcanzar el tubo correctamente como si fuera el lapicero ya con la guía instalada. No voy a reproducir video porque nos llevamos un poco más de tiempo. Entonces, sí, hago la laringoscopía, perfecto, ingreso el tubo endotraqueal, inmediatamente, ¿qué hago? Conecto, en este caso, conecto la bolsa de resucitación manual. ¿Qué más hago? Comienzo a insuflar el CAF y ventilo. Ventilo. Ambos pulmones se tienen en este caso, obviamente, que ventilar en forma simétrica, es decir, idónea. Es decir, el pulmón derecho tiene que huirse igual que el pulmón izquierdo. Pero ojo, ten en cuenta que el primer punto a ocultar es la boca del estómago. ¿Con qué finalidad de poder determinar que el tubo realmente está en vía aérea inferior y no así en cámara gástrica? ¿Qué más entra en este caso en la prueba de comprobación en este caso de la ubicación del tubo endotraqueal? Es la medición de dióxido de carbono. Es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo un dióxido de carbono adecuadamente extraído, se extrae adecuadamente más valores más de 20, en este caso milímetros de mercurio, significa obviamente que estoy en vía aérea y obviamente se está extrayendo en este caso dióxido de carbono. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? La colocación y a la vez conectar el tubo endotraqueal a mi dispositivo final, que puede ser un tubo en T con sistema Venturing o en este caso el ventilador mecánico. Acá estamos observando, ojo, que está conectado directamente el tubo endotraqueal sin un filtro. No digo que está mal, en situaciones, en otras condiciones, no se coloca. ¿Por qué? Porque tenemos un ventilador adecuadamente esterilizado, con válvulas esterilizadas, pero eso no ocurre muchas veces en otras instituciones donde es costoso hacer, en este caso, ese procedimiento, por lo que se opta por colocar filtros antibacterianos en este caso, a las entradas de exhalación e inhalación. Y por acá están nuestros dispositivos, en este caso, para poder medir el dióxido de carbono. Ustedes han visto que después de haber colocado el tubo endotraqueal, se hace la radiografía posterior. ¿Con qué finalidad? De poder ubicar, en este caso, la posición del tubo. ¿Se observan? Esa línea blanca, ¿están observando, jóvenes? Esa línea blanca que están observando es la línea radiopaca del tubo endotraqueal. Yo no veo el tubo en sí porque es un tubo, el tubo es transparente, pero sí, si se percatan y observan ahora, a partir de ahora, el tubo tiene una línea, algunos azul, algunos blanco, algunos color negro, que es radiopaca, que se observa en las radiografías de rayos X. Si me doy cuenta aquí, fíjate el tubo, ¿hacia dónde está ubicado? ¿A dónde se ha ido el tubo si está muy metido? El pulmón, el bronquio. Derecho. Derecho. Ajá, se ve el bronquio derecho y solamente está Bronquios de pulmón ventilando derecho. un solo pulmón. ¿Y qué pasó con el otro? Está atelectasiado. Se atelectasia el pulmón. Cuando tú auscultarás, ok, emitor derecho. Está aplexándose y se escucha buen murmullo vesicular en el vértice y las bases. Pero cuando haces la misma auscultación en el otro emitórax, simplemente está abolido. Entonces tienes que desinflar el CAF y retirarlo. El manejo. Últimos, la última P, manejo de postintubación y tratamiento.
Recuerda, capnografía, monitorizar el dióxido de carbono para poder en este caso determinar una buena eliminación de dióxido de carbono, obviamente que se encuentra después de la difusión de gases alveolar capilar. Monitorización adecuadamente de los efectos hemodinámicos posterior a la sedación. Muchos pacientes terminan hipotensos. Hay que iniciar vasoactiva porque muchas veces la sedación hipotensa al paciente no lo vas a mantener, obviamente, así durante todo el tiempo. Mejora, en este caso, la tensión arterial con vasoactivos. Ten en cuenta que los parámetros iniciales del ventilador mecánico pueden modificarse a la hora, en este caso, de haber ya iniciado, en este caso, la ventilación mecánica inicial. Es decir, de repente lo pusiste al 100%, en este caso, la frecuencia, la saturación de oxígeno y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Y a la hora, el paciente está con hiperoxia. Entonces vas moviendo, ¿qué cosa? Vas ciclando y vas moviendo los parámetros del ventilador. ¿Para qué? Para evitar, en este caso, que el paciente tenga, digamos, alcalosis respiratoria por hiperoxia. Acá, vamos para acá. Un instante, sus compañeros se están agregando. Muy bien, ya estamos terminando, en este caso, nuestro pequeño tallercito. Y ahora te pregunto, ¿sí? Mi paciente adecuadamente, en este caso, pues posicionado el tubo, conectado a mi ventilador mecánico, bien fijado el tubo endotraqueal, a los centímetros, obviamente, que ya se han comprobado en la placa de rayos X. He colocado mi dispositivo, mi sensor de dióxido de carbono, sí está eliminando adecuadamente el CO2, hay buena extracción de dióxido de carbono. He aspirado mis secreciones boca primero y después el tubo. He comprobado, ojo, el neumotaponamiento. ¿Neumotaponamiento? Sí. ¿Te recuerdas que escuchaste? Aspiro primero la boca y después aspiro el tubo. Primero boca y aspiro después el tubo. ¿Por qué debo aspirar primero la boca y no después el tubo? ¿Por qué? Porque existe el problema, en este caso, de la microaspiración. Yo tengo que eliminar la mayor cantidad, en este caso, de secreción de la orofaringe. Primero la orofaringe. ¿Por qué? Porque por presión negativa, aunque tú no quieras, por más insuflado que esté el tubo, existe la microaspiración. Y si esto está lleno de secreciones en la parte, en este caso, en la parte superior, si esto está lleno de secreciones, y yo decido aspirar primero el tubo, sí o sí voy a lograr, ¿qué cosa? Que por presión negativa y por microaspiración pasen los gérmenes a la vía aérea inferior y por lo tanto se colonice y produzca neumonía intrahospitalaria. Entonces, primero boca y después el tubo. Profesor, ¿en neumotaponamiento? Sí. ¿A qué te traigo? Una teoría que habla acerca de la importancia del neumotaponamiento y también la importancia de la prevención, en este caso de la microaspiración y la producción de neumonías intrahospitalarias asociadas a balón no adecuadamente insuflado. Yo te recomiendo que no trabajes con centímetros de agua. No trabajes con centímetros de agua. Te recomiendo que trabajes en milímetros de mercurio. De 15 a 22 milímetros de mercurio. Trabaja con presión. ¿Por qué? Si tú te vas a parametrar entre 20 a 30 centímetros de agua, imagínate que tengas un paciente con un bronquio más pequeño, un día que tenga un diámetro pequeño. Y tú, como viste la diapositiva y la clase dice, no, mi profesor me ha hecho de 20 a 30 centímetros de agua y ¡fua! Lo insuflas. Uno, lo puedes fracturar si tienes mala suerte. Otro, le vas a provocar hipoperfusión a nivel de los anillos traqueales de flujo sanguíneo, justamente que alimenta esas estructuras. ¿Sabías en este caso que el flujo sanguíneo que llega a los anillos traqueales, están alrededor, en este caso, pues alrededor, en este caso, de los 30 centímetros de agua? Límite. Luego dice 32. Si yo hiperinsuflo esto, ¿qué voy a provocar? Voy a provocar disminución de flujo sanguíneo en estas áreas y por lo tanto, ¿qué le voy a generar a largo plazo? Estenosis traqueal. Muchos pacientes de COVID han salido con estenosis traqueal. Los pobres están que se dilatan, están yendo a cirugía porque hay cirugía justamente para poder salir de ese problema por la estrechez, en este caso de la traquea que ha quedado desvitalizado producto de un neumotaponamiento hiperinsuflado. De repente han visto de 20 a 30, lo hiperinsuflaron y justamente el diámetro de esa tráquea era pequeñísimo y provocó ese problema. ¿Pero con qué lo hago? Bueno, hay medidores, en este caso dióxido de carbono. Pues no lo tenemos, sí, bueno, no tenemos porque es carísimo. Y si lo tuvieran, cuídenlo como oro porque esto de ahí, disculpe, no está acá. Hay medidores de neumotaponamiento
que cuestan un ojo de la cara y por lo tanto es importante ¿para qué? Sí, si lo tienen cuidado como oro, ¿para qué? Para que puedan a cada pacientito que está ahí en ventilación mecánica monitorizar la presión de esos balones. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante el manejo de la posintubación, el manejo del hemotaponamiento, la aspiración de secreciones y mantener obviamente el paciente, el tubo adecuadamente posicionado. Hay que rotar, igual que en este caso hay que rotar los tubos cada 2 horas de derecha a izquierda o al centro. ¿Para qué? Para evitar escaras que puede haber obviamente en la comisura de alveolo, inclusive en la mejilla del paciente. Y se tiene que fijar. Ya sea con tus dispositivos ya, en este caso, prefabricados, o como lo hacemos nosotros, con cintas y a su vez con protección, en este caso el tejido tegumentario en el rostro. Muy bien, colegas. Aquí lo que todos hemos conversado, lo que a su vez, bueno, hemos tenido esta maratónica exposición, está resumido en